Estábamos. En Dios estás en tu hogar. Recordarás todo en el instante en que lo desees de todo corazón. Pues si desear de todo corazón es crear, tu voluntad habrá dispuesto el fin de la separación y simultáneamente le habrás devuelto a tu mente, devuelto tu mente a tu creador y a tus creaciones. Ahora por eso quería mostrarles esto para explicarlo mejor. Al conocerlos ya no tendrás deseos de dormir, sino solo de despertar y regocijarte. No, voy a quitar esto, porque yo voy poniendo cosas. Y regocijarte. Soñar será imposible porque solo desearás la verdad y al ser esa por fin tu voluntad dispondrás de ella. Vamos a ver para acá. Entendamos algo. Que nosotros pensamos, ya en este punto de un curso de milagros todos entendemos lo que es la proyección. Causa está en la mente, el efecto es la proyección, que si son de los pensamientos que compartimos con Dios, son extensión del reino, extensión de la mente, y si son desde el ego, es proyectar, pero es el utilizar la ley de creación. Y entonces por eso en la ley de creación dice, desear de todo corazón es crear. Bueno, entonces voy a poner esto por acá. Fíjense algo. Nosotros proyectamos, pensamos que el problema es lo que proyectamos. Fíjense esto. Pensamos que el problema es lo que proyectamos. Aquí está la decisión de olvidar. Pensamos que el problema es lo que proyectamos, es decir, hay una proyección que no nos gusta. Está bien mirar esa proyección que no nos gusta, porque ahí es donde nosotros tenemos que elegir de nuevo, en esa proyección específica. Pero aquí en este epígrafe donde dice la decisión de olvidar, nos dice que el problema, en otras palabras, por eso lo quiero decir antes de comenzar, que el problema realmente es el proyectar, no la proyección. ¿Me explico? O sea, nosotros pensamos que el problema es lo que estamos proyectando. El problema es esa proyección. Pero realmente aquí lo que nos está diciendo el problema no es la forma en que estás proyectando. Si bien más adelante se nos explica que ahí es donde va a atender el Espíritu Santo, pero aquí nos está poniendo una parte más profunda, que es que el problema es que estamos proyectando, que hemos decidido proyectar. Entonces, y proyectar, esto es importante, es inevitable. Aquí en este plano proyectar es inevitable porque proyectar es negar la culpa que sentimos. A ver, está entrando Anto. Fíjense, nosotros sentimos una culpa por creer que estamos separados de Dios y de ahí inevitablemente se va a proyectar. Entonces, por eso es que la decisión de olvidar viene a ser el problema. No es la proyección, no es la forma en que como esa decisión de olvidar, la decisión de olvidar está siendo el problema. Esa es la causa de que nosotros proyectemos. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque nos está hablando la causa del problema. Ya les digo que este capítulo es bastante profundo. Entonces, el ego, que nos tiene tomado gran parte de nuestra mente, normalmente ve esa proyección y la ve desde su pensamiento. O sea, el ego ve las proyecciones del ego. Aquí lo que nos está diciendo es elegir mirar esas proyecciones desde el Espíritu Santo para darnos cuenta que es el efecto de una causa. Ok, entonces, tenemos que tener muy claro ciertas cositas para poder comenzar. Dice, a menos que primero conozcas algo, aquí en la decisión de olvidar, dice, a menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. Acordémonos que en el cielo está el conocimiento, conocemos. Aquí en el sueño está la creencia, es el creer. Pero para podernos disociar de algo, es decir, querer separarnos, primero lo hemos tenido que conocer. Entonces dice, el conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Fíjense, nosotros estamos en Dios. El Hijo de Dios conoce al Padre. Uy, no se ve mucho. Voy a ver si acomodo aquí la luz. Este es el azul. Voy a coger el negro a ver. Y voy a acercar más.
Fíjense. Aquí está. Lo voy a hacer también más grande porque tampoco voy a escribir tanto. Este es el Hijo de Dios que está en Dios. El Hijo de Dios conoce a su Padre en el cielo porque está en el conocimiento. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El Hijo conoce al Padre, no tiene duda. Al conocer al Padre se conoce a sí mismo porque es tal cual el Padre. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación. Primero hubo el conocimiento. Entonces hay un pensamiento que cree que se quiso, decidió disociarse de la verdad. Este pensamiento se quiso disociar, se quiso separar. Es un solo pensamiento que quiso, deseó separarse. Y ese pensamiento lo deseó de todo corazón. Fíjate que ahora nos decía que desear de todo corazón es crear. Entonces esto no es crear, esto es solo una idea mental. Pero es así, ese pensamiento deseó disociarse de aquello que conocía. El conocimiento debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Disociarse es decidir olvidar. Decidir olvidar al Padre. Pero al decidir olvidar al Padre, decidimos olvidar quiénes somos. Porque el Padre y el Hijo son uno. Se conoce al Padre en el Hijo. Se conoce al Hijo en el Padre porque son uno. Entonces, en el momento que decidió olvidarse del Padre, se olvidó de quién era. ¿Ok? Nosotros aquí nos olvidamos de quién somos y fue una decisión que se tomó. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Esta decisión de olvidar es un ataque a la verdad. O sea, ataque no en el sentido de que nos caemos a golpes, sino que es un ataque, no me interesó. No me interesó la verdad, ese pensamiento no le interesó la verdad y es una forma que dice atacó la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado. ¿Qué ocurre? Que aquí no hay miedo, hay solamente paz y dicha. El conocimiento es paz y dicha. Por lo tanto, si quiso, si decidió olvidar, tiene miedo, sientes miedo porque lo has olvidado. Es decir, el miedo está siendo una decisión de olvidar lo que somos. Y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños. ¿Qué pasa? Varias partes nos pone el altar de Dios. El altar, mire, y esto es una forma, a ver, cuando el curso nos habla del altar, en algún punto nos pone que el templo de Dios no es un sitio, que el templo de Dios es una relación. En otra parte nos pone que ya que nosotros nos creemos aquí un cuerpo, pues entonces el templo de Dios es el cuerpo, si nosotros lo decidimos. El templo de Dios entonces viene a ser realmente la mente que decide con qué maestro se va a dirigir. Ese vendría a ser el templo, pero allí hay un altar. Fíjense. Todo esto es así, darle formas como complicado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a pensar que esta es nuestra mente, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces está el templo. Y aquí hay un altar, que no es otra cosa sino pensamiento, pero lo pone así para que nosotros nos los imaginemos. Un altar y nos imaginamos el altar, ¿no? Como de la iglesia. Nos imaginamos un altar. Y entonces dice, en ese altar está el recuerdo de Dios, porque nosotros decidimos olvidar, pero hay una parte de nuestra mente que, o sea, nosotros no podemos eliminar, no pudimos en el sueño eliminar la verdad, porque la verdad es verdad, no se puede eliminar. Entonces, aunque hayamos decidido olvidarla, la olvidamos, pero sigue estando. Fíjense la cuestión de la palabra olvido. Olvidar, cuando nosotros perdemos algo, olvidamos dónde está, pero no significa que haya desaparecido. Fíjense que utiliza la palabra olvidar, no eliminar, ni deshacer, ni matar, sino nosotros en nuestra mente, en ese altar donde está el recuerdo de Dios,
parece que lo hemos sustituido. Miren, sientes miedo porque lo has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños. Aquí el conocimiento está en la mente, pero aquí en el sueño nosotros hemos cambiado lo que es saber por la conciencia. Hemos cambiado el conocimiento por la conciencia. Es decir, nosotros aquí lo que podemos es hacernos conscientes de. No somos conscientes. Entonces, precisamente, un curso de milagros nos lleva a hacernos conscientes de cuál es el problema. Y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Aquí nosotros le tenemos miedo a la disociación, a la creencia de que podíamos habernos separado. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Y no de aquello de lo que te disociaste. Ya que tienes miedo de la disociación, nosotros tenemos miedo de la creencia de habernos separado. Sin embargo, renuncias a tu disociación de la realidad. Renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. Fíjense, ya sabemos que aquí en esta disociación en la que se decidió olvidar hay miedo. Hay miedo porque en nuestra conciencia ya no está la plenitud o no la recordamos. Por lo tanto, hay miedo. Se sustituyó la plenitud por el miedo, pero no se puede realmente hacer porque la verdad es la verdad es el amor. Ok, entonces, renunciar, ¿qué es lo que nos dice? Renunciar a esta disociación. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad, esta es la realidad, trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. O sea, nos está hablando ya como de los beneficios. Jesús siempre nos está motivando. Sí, vas a tener ausencia de miedo, pero trae más beneficios. En esa decisión de recordar, fíjense, nosotros decidimos olvidar. Nosotros, dice que no es la ley de la libertad, la ley del libre albedrío, nosotros en este plano tenemos la libertad de decidir. Se decidió olvidar, se puede decidir recordar. En esa decisión de recordar radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera que lo aceptes. Es decir, nosotros en nuestra mente, en el Espíritu Santo, está el recuerdo de Dios y el recuerdo de nosotros mismos. No se pudo eliminar. Ofrece al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar. Estoy dispuesto a recordar. Pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo. Y solo espera que lo aceptes. Por lo tanto, es aceptar lo que somos. Y entonces, ¿pero qué ocurre? Este es el juego de palabras, porque nos dice, acepta lo que tú eres, pero al mismo tiempo nos dice con la decisión de recordar. Y nos dice que la decisión de recordar está implícita en mirar los obstáculos que le hemos puesto a recordar. Nosotros podemos elegir de recordar, pero para elegir recordar tenemos que aceptar el perdón. Tenemos que aceptar el perdón porque tenemos que deshacer los errores de forma específica. Entonces, y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo algo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrece al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar. Aquí está juntando dos palabras que se repiten muchísimo en un curso de milagros, que es la voluntad, la pequeña dosis de buena voluntad. Y en otra parte es estar dispuesto a. De otra forma es lo mismo, ¿no? La voluntad de estar dispuesto a recordar. Pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. ¿Dónde está acá? Ok, está bien. Porque Dios se encuentra en tu memoria. Fíjense lo que les estoy diciendo. La decisión de recordar
viene implícita con el medio. El objetivo es recordar. Los medios para recordar es abandonar gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo. Tiene que ver con la introducción del libro, de eliminar los obstáculos que le hemos puesto a la experiencia del amor. La experiencia del amor es el recuerdo de lo que nosotros somos. Esto es muy motivante, ¿no? Por lo menos yo lo veo muy motivante, porque, bueno, ahora en este capítulo también nos habla de una forma en que nos dice como que no nos conformemos con menos, de verdad, que no nos conformemos con, pensando que tenemos que aceptar las proyecciones, porque no son reales. Entonces, aquí hay otra forma de vivir. Dice, abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo. ¿Por qué nos dice abandona gustosamente? Porque tenemos una resistencia total, porque todo lo que nosotros hemos proyectado hemos querido tener razón. Entonces, por eso nos está diciendo abandona gustosamente. Ya nos habló de que nosotros tenemos al revés el placer y el dolor. Entonces, sí, desde el ego lo vamos a sentir como un dolor, pero realmente es un placer. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Cuando nosotros fabricamos la conciencia, ese sueño, ese pensamiento, soñó, se fabricó una conciencia y en esa conciencia, miren, empezó la memoria. En el cielo no hay memoria porque es solo presente, siempre se es lo que se es. Y entonces se incrementa al darse, eso es todo lo que es el reino, que es todo. Pero aquí se fabricó una memoria donde en la conciencia hay pasado, presente, futuro, se inventó una memoria precisamente para que nos fueran, el ego hizo en su sueño muchas divisiones. Y en esa división se fabricó también la memoria. Pero en esa memoria ahí está el recuerdo de Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice varias veces? Que lo que tenemos es que permitir en cada perdón, en cada expiación, que se quite el velo por el que no estamos accediendo al recuerdo de Dios, pues Dios se encuentra en tu memoria. Acordémonos que el recuerdo de Dios es el recuerdo de nuestra verdadera identidad. Entonces esto es maravilloso, porque si la ley de causa-efecto siempre está funcionando y nosotros todo lo estamos proyectando desde ese sustituto que le hemos puesto a nuestra verdadera identidad, por lo tanto vamos eliminando eso para que quede nuestro verdadero ser y se va a extender. Su voz te dirá que eres parte de él cuando estés dispuesto a recordarle. Mire, abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu mente. Su voz, acordémonos que la voz de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, agarró la forma de Dios. Su voz te dirá que eres parte de él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. ¿Se fijan que está diciendo lo mismo 1000 veces de diferentes formas? Por eso si aquietamos la mente y estamos en el aquí ahora, es donde estamos en el altar de Dios. A ver, aquietar la mente es uno de los recursos, gracias Vilma, es uno de los recursos que nos da un curso de milagros, que es el instante santo. Es ese instante donde nosotros se lo entregamos al Espíritu Santo, que no es otra cosa que estar en nuestra mente recta por un instante que sabe que somos inocentes. En ese instante nos permitimos estar en la inocencia y eso tiene muchas particularidades. La inocencia es estar libre de culpa. Desde la culpa es donde se proyecta la idea de la separación. Desde la culpa es donde tenemos miedo y desde la culpa es de donde se fabrica, fíjense, esto es muy interesante, la memoria, donde está el pasado y el futuro y nos despistamos. Entonces el instante santo es un momento, por eso es un instante santo, es un instante en que en nuestra conciencia aceptamos nuestra inocencia, no somos culpables y por lo tanto es un instante donde no hay la proyección de la culpa. Por eso es que es un instante de presente. En ese instante santo no estábamos recordando de las cosas estamos libres de resentimientos en ese momento. Porque fíjense que es lo que nos dice un curso de milagros, que la culpa lo que nos hace es ver resentimientos en otro. Cada vez que estamos resentidos con alguien,
es porque hemos proyectado nuestra culpa en ellos. Entonces es un momento en el que nos sentimos libres de culpa con nosotros y tampoco estamos libres de resentimiento porque como la culpa no está ni en nosotros ni en otros, estamos completamente en paz. Eso es muy bueno porque dice que en ese instante santo nosotros si bien no estamos en el cielo, es el reflejo del cielo en cómo nos sentimos. Entonces eso termina siendo como un motivador. Pero para que el instante santo se vuelva más constante, tenemos que eliminar los bloqueos, que es el perdón. Bueno, entonces seguimos aquí. Su voz te dirá que eres parte de él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer tu realidad nuevamente. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Fíjense que esto ahí, ahí en el curso de milagros nos dice varias veces, la salvación depende de ti. Dice, no permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios. No nos está diciendo Dios te va a hacer dice, no permitas que nada en este mundo, no permitas, soy yo, mi voluntad, tengo que estar dispuesto yo. Y nosotros, si nos ponemos a estar atentos, nos damos cuenta de la gran cantidad de veces que demoramos. Porque el ego tiene muchísimas estrategias de dilatación, de ponernos lejos y nos va a sabotear muchísimo el proceso. Pero por eso nosotros tenemos que estar en vigilancia y no permitir que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios. Pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Otra manera de decir lo mismo. Nosotros tenemos el altar de Dios, tenemos que recordarlo. Y lo que vamos a recordar es lo que ya se encuentra allí. No es, por eso es que lo que les decía, tiene que ver con la introducción, de no es que se le va a poner amor, sino que vamos a eliminar los obstáculos del amor. No eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. En nuestra mente seguimos siendo tal como Dios nos creó, pero se rechazó. Quisimos ser distintos. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear. Acuérdense que el reino no es ningún sitio, el reino es un estado mental en donde no hay culpa y se extiende completamente. Ese extender lo que somos es multiplicarlo, es extenderlo y es lo que llama el curso crear, porque al extenderse sigue siendo más de lo mismo y son nuestras creaciones. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo, fíjense que aquí lo que hay son capacidades. Es una capacidad que hay que desarrollarla al decidirla. La capacidad de aceptar la verdad. Nosotros aquí en este mundo, esto es buenísimo, tenemos la capacidad de aceptar la verdad en este mundo. Y eso viene a ser, en cuanto a la percepción aquí en el mundo, viene a ser crear. ¿Qué? Porque se puede extender. O sea, en este mundo se puede extender el reino. No en forma física, porque nosotros lo asociamos con forma física, pero no es extender el reino en paz, en dicha, en alegría, sí se puede extender. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo. Fíjense, Dios cumplirá con su cometido si tú cumples el tuyo. Nosotros, el primer paso es nuestro. Los pasos del perdón, el primero es nuestro, el de decidirlo. Y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Aquí nosotros en la conciencia percibimos, pero en esta percepción, fíjense, la capacidad de aceptar la verdad en este mundo es el equivalente perceptual de lo que en el reino es crear, pero nosotros en esa percepción podemos extender lo que somos y por lo tanto se intercambia la percepción por el conocimiento. Empezamos a conocer quiénes somos. Por eso es que nos dice primero, empiezas con la fe, hasta que ya un momento conoces, ya no crees, porque la fe tiene que ver con creer. Ya conoces, no es lo mismo. Pero bueno, se empieza por creer. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Miren, dice, Dios cumplirá con su cometido, con el cometido de Dios, si tú cumples con el tuyo.
¿Y qué es lo que nos dice? Expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Ahora, aquí viene lo que yo me he ido dando cuenta, ¿no? Donde dice, expresa tu deseo de recordarle. Yo antes pensaba, yo decía, bueno, hay que decirle, Padre, deseo recordarte. Uno lo asocia con las palabras, ¿no? Exprésalo. Exprésalo, que sea tu autoexpresión, o sea, como es una decisión total, coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, no solo de decirlo con palabras. Entonces sí, es reconocer lo que soy, expreso mi deseo de recordarle. Si realmente deseo recordarle, yo tengo que cumplir con lo que se requiere, que es estar pendiente. Entonces la expresión no solo de palabra, ojo. Ok, cuando atacas, te estás negando a ti mismo. Ya hemos hablado, atacar es, de hecho es atacar, es negarlo a nosotros mismos, pero aquí nos los pone en la proyección de ese ataque. Nos hemos negado a nosotros mismos y atacamos al otro. Entonces, cada vez que nosotros vemos en el otro su debilidad, nos estamos atacando a nosotros mismos. Cuando te atacas, te estás negando a ti mismo y te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Entonces, cada vez que atacamos a alguien, que decimos, este es no sé qué, este es no sé cuánto, este es no sé cuánto, nos estamos quedando en la percepción. Y al estar en la percepción, por supuesto, nos vemos a nosotros mismos de la misma manera. Nosotros nos vemos a nosotros mismos de cómo nos percibimos y no cómo somos. Por eso, entonces, cada vez que, que enjuiciamos y criticamos al otro, nos estamos enseñando específicamente que no somos lo que somos y a nosotros también. Nosotros vamos reforzando continuamente el sustituto que le hemos puesto a Dios en nuestra conciencia. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, negar la realidad de lo que somos. Te impide aceptar el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Ahora no nos dijo. La dicha, la plenitud, la felicidad. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieras que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Siempre da miedo, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos da miedo, cada vez que sentimos miedo es porque hemos atacado la verdad, en nosotros o en el otro, sin excepción. Si además reconocieras que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Si reconocemos que formamos parte de Dios, nos damos cuenta que Dios es causa, nosotros somos efecto, somos causa y somos efecto. Por lo tanto, solamente puedo ver en el otro lo que veo en mí mismo. Eso lo voy a ir explicando. Todo ataque es un ataque contra uno mismo, y lo vuelvo a repetir. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Todo ataque es un ataque contra uno mismo, no puede ser otra cosa. Al proceder, cada ataque es el efecto o la consecuencia de haber decidido olvidar quiénes somos. Por lo tanto, al olvidar quiénes somos, no recordamos quiénes somos, de no ser quien eres, y es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. En otras partes ya nos los ha dicho. Nos ha dicho, solamente podemos ver el ego de otro desde nuestro ego. Es lo mismo. Y cada vez que vemos al otro desde nuestro ego, reforzamos al ego de nosotros. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de él. Por supuesto. Cuando atacas, lo estamos haciendo desde el ego, no nos estamos acordando de quiénes somos. Esto no se debe a que él se haya marchado. Esto no lo explica, está como leyendo al ego. Esto no se debe a que él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo deliberadamente no recordarlo. Ay, qué casualidad. No. Se decidió y esa decisión continúa vigente hasta que no se elija de nuevo. Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. Aquí me quiero detener. Y yo pienso que esto es, bueno,
de las estrategias dilatorias del ego, por supuesto. Que yo, por ejemplo, cuando voy a hacer psicoterapia o hago coaching, lo que sea, en general ya ustedes no, ya tenemos aquí un tiempo y sabemos que lo prioritario es la paz mental. Las personas no les motiva la paz mental. Esto es cierto, yo lo tengo comprobado en las redes sociales. Las veces que yo hablo así de paz mental me entienden unos pocos, pero la gente no quiere paz mental. La gente lo que quiere es un novio nuevo o el que tiene no le monte los cuernos o quiere un carro nuevo o se quiere ir de viaje o se quiere ganar la lotería. Eso es lo que quiere la gente, pero no quiere paz mental. No le interesa la paz mental. Piensa que a través de aquello es que va a poder tener paz mental, pero no se valora la paz mental. Pero eso es parte de la división del ego. Eso es parte de las tantas divisiones como para ponernos más complicados. Entonces, bueno, yo por lo menos juego mucho con eso, como lo sé. Entonces, vale, tú lo que quieres es el carro nuevo. Vamos a buscar el carro nuevo. Y de allí te vas a dar cuenta que lo que necesitas es paz mental. Pero bueno, es como un ancla, ¿no? Es como un cebo. Pero y además no es mentira. No es mentira, porque la carencia o la sensación de carencia, hay que corregirla. Entonces realmente me voy al efecto, ¿vale? Tú piensas que tu solución es esta. Vamos a ver cómo podemos tener esa solución en el camino. Puede ser que la tengas, pero por lo menos vas a valorar lo importante. Y vas a hacer como un clic mental. Si te dieras cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. Lo tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa. No te has detenido a considerar lo que esa otra cosa debe ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que la observes. Pasa que nosotros vamos en automático y no observamos nuestra falta de paz. Por eso es que en estos instantes santos, en estos momentos de detenernos, de estar, como dice aquí Vilma, en el aquí, en el ahora, es como un poco ponernos a observar. Y en ese detenimiento, en ese silencio, en ese observar, nosotros permitimos que el Espíritu Santo como que escuchamos. No es que el Espíritu Santo hace nada, sino que nos detenemos y escuchamos la voz del Espíritu Santo que siempre ha estado allí. Pero aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente, solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Ok. En esto coincide, sin duda, con la parte de la Biblia que dice, busca solo a Dios y su reino, todo se te dará por añadidura, ¿no? Entonces esto hace referencia a eso. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. O sea, es lo contrario de lo que nos dice la Biblia. De busca, o sea, busca qué es. Como dice en el curso, buscar no es una búsqueda que se da a lo loco. La búsqueda se hace conciencia. Entonces busca y haya, vale, vamos a ponernos, que es lo mismo que ahora decía, que se exprese, que sea algo vivo en ti, que sea tu decisión cada día, ¿no? Entonces has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Nosotros no nos damos cuenta, nos lo dice varias veces, que estamos muy alerta contra Dios y su reino. Cada vez que nosotros nos estamos criticando a otro, estamos sumamente alerta contra Dios y su reino. Y de verdad, que si uno no se pone pendiente, si uno deja el ego lo quito andante, nos damos cuenta que de 100 cosas en que podamos percibir, 85 son negativas o hasta más. Vamos caminando por la calle y estamos mirando es el hueco, el sucio, el chicle, la cosa, no sé cuándo. O sea, es selectivo, el ego es selectivo y siempre anda enfocándose en lo que no. Está sumamente alerta contra Dios y su reino. Y en este estado de alerta, lo que hace que tengas miedo es lo que hace que tengas miedo de recordarle. Aquí no significa que nosotros no miremos esas cosas, entonces que no se mejoren, pero el punto es, a un nivel práctico, oye, si yo me estoy enfocando en cosas que no me gustan, puedo hacer algo, pero si no, es que es absurdo. Es absurdo simplemente centrarme en estar alerta contra Dios y su reino, no, más bien desde el Dios y su reino es que yo quiero ver belleza, yo quiero ver Dios, y entonces soy un poco coherente, pero estamos sumamente alerta contra Dios y su reino, nos vamos criticando todo el día.
hasta nuestro diálogo interno, yo siempre digo, es nefasto. Vamos criticándonos y criticándonos y criticando y vámonos a leer y estamos alertas de cada vez que metemos la pata, de cada vez que es una cosa terrible.